Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. En el próximo gobierno el sector logístico va a tener un rol predominante, no solamente por el funcionamiento del canal, sino todo el potencial que se puede sacar a raíz de esto. Los puertos, la AMP y su rol para poder ofrecer servicios auxiliares a los barcos que nos visitan. Igualmente, el nombre de la bandera a nivel internacional. Es muy importante dejarlo mejor parado. Hemos caído varios escaños en las listas que nos verifican las inspecciones y que nos dicen el estado de mantenimiento de nuestras flotas. Por ejemplo, el Memorando de París. Hoy vamos a hablar con el asesor del presidente electo, el del tema logístico, don Alberto Alemán Subieta, también ex administrador de la vía interoceánica, a quien agradezco mucho la visita. Gracias, don Alberto, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí, Adelita. Yo sé que usted es una persona que conoce a fondo el tema logístico, conoce a fondo el tema del canal, fue su administrador, nadie le echa cuento, pero tiene que tener en este momento una visión distinta del rol de Panamá en la materia. Y seguramente eso es lo que le ha aconsejado o ha platicado con el presidente electo, José Raúl Mulino. Si usted pudiera definir cuál puede ser el futuro de Panamá en materia logístico, ¿cuál sería? Mira, Adelita, creo que nosotros, Panamá, los panameños, en el momento cuando ampliamos el canal de Panamá, modificamos los patrones de comercio del mundo. Sí. Acuérdate en los tiempos en que Estados Unidos, los puertos de la costa este, comenzaron a hacer sus adecuaciones, los puertos en Cartagena, en el Caribe, porque Panamá permitió barcos mucho más grandes, economías de escalas muy importantes, transitar por aquí. Panamá hoy en día es el lugar de tráfico o de movimiento de carga, de transbordo más importante de la región. Movemos 8 millones sobre 8 millones de contenedores aquí en Panamá. Pero creo que nos hemos quedado cortos de eso, porque Panamá ha ido perdiendo competitividad con los otros puertos que han estado capturando lo que Panamá creó. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros puertos no están debidamente conectados entre sí. Nosotros no tenemos estamos creándole costos adicionales al transbordo. No le estamos capturando el valor agregado que le podemos dar a esa carga. Y no hemos conectado la ventaja que Panamá tiene natural de traer carga marítima y desarrollarla en carga aérea. Nosotros, el aeropuerto de Tocumen no ha hecho su tercera pista, no hemos desarrollado el negocio de carga, estamos mucho más alineados en el tema de pasajeros, haciendo Copa y las otras aerolíneas, que Panamá es un centro donde tú puedes ir y conectar directamente, básicamente, a todas las ciudades importantes de Latinoamérica y del Caribe, cosa que no tiene ningún otro aeropuerto de la región. Y lo otro, y también en ese mismo sentido, es que Panamá está a nivel del mar. Los aeropuertos que tú podrías competir o que compitan con Panamá sería el aeropuerto del Dorado en Bogotá, tendrías el aeropuerto en México, que también son todos de altura, y el aeropuerto, digamos, más cerca es Costa Rica, que tiene un aeropuerto, pues, digamos, diferente a Tocumen en Panamá. Entonces, esas son ventajas y oportunidades que no hemos capturado, que podemos capturar porque podemos hacerlo. Y lo otro es que a nivel mundial, nosotros aquí las concesiones se manejan independientemente. Cada una trata de capturar lo que puede y no lo vemos integralmente como Panamá debiera salir al mundo a vender integralmente su posición geográfica. Y eso es un trabajo porque aparentemente, y no digo aparentemente porque creo que es la realidad, es que las concesiones trabajan como si fueran completamente independientes ellas, cuando en realidad lo que son administradores de una concesión que es de Panamá. Claro. ¿No? Y por lo tanto, nosotros debemos ser los rectores, Panamá debe ser el rector de sus propias concesiones. Yo siempre he dicho, Adelita, que Panamá es el único lugar del mundo que tiene un puerto que tiene terminales en 2 océanos. Sí. Y ese concepto es un concepto muy poderoso y las navieras lo saben. Porque aquí una naviera pudiera recalar. No tenemos que tener más terminales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, para que barcos aún más grandes de los que no pueden transitar por el canal pudieran recalar aquí en Panamá. Y mover la carga vía terrestre para reubicarla tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
Tú tienes ahora mismo, por ejemplo, en Perú están haciendo un megapuerto. Entonces, estas cosas lo tenemos que ver y competir. Y Panamá tiene que salir afuera, al mundo, a posicionarnos en lo que somos y lo que podemos todavía seguir haciendo y creciendo para beneficio de Panamá. Sí. Don Alberto, usted habla de puertos y usted habla de concesiones. Yo, después de la pausa, me gustaría que me responda. ¿Todavía existe la idea de hacer un puerto para que lo maneje el Canal de Panamá? ¿Se acuerda del puerto de Corozal, que no se pudo pasar en la Asamblea por el conflicto de intereses que había? Me gustaría que me conteste eso a la vuelta para ver si forma parte de los planes que se están proponiendo en el nuevo gobierno. Una pausa, vamos a regresar enseguida con esto y más. Antes de ir a la pausa, le pregunté a don Alberto Alemán Subieta, nuestro invitado de hoy, asesor del presidente en materia logística, del presidente electo, si se continúa con la idea de crear un puerto para ser manejado por el canal. ¿Está en sus planes? La idea en su momento, Adela, que era extender Corozal Oeste, era que el canal desarrollara ese puerto, pero ese puerto nuevamente se entregara en concesión para que lo operara expertos en la materia, porque eso realmente el canal no es experto en operación de puertos, pero sí tenía la capacidad de desarrollar el puerto. En su momento nosotros desarrollamos un puerto que está un poquito más adelante en la entrada de Miraflores, que es casualmente para bajar combustible que el canal utiliza. Esos son parte de los desarrollos que hay que hacer. Hay otros puertos que se estudiaron en su momento. Estudiamos los puertos que estaban, un puerto que estaba en la entrada al oeste, que está, pues, digamos, en Farfán, ¿no? Que quedaría, pues, muy cerca de Panamá Pacífico. También se estudiaron otros puertos que salían un poco más afuera, en el área de Palo Seco. O sea, hubieron varios estudios de diferentes lugares para desarrollar puertos en el Pacífico. También hay puertos especializados para mover carga digamos, de carros Ro-Ro, ¿no? Que Panamá pudiera ser otro centro importante de movimiento de ese tipo de carga. De nuevo, ser un centro de distribución. Yo creo que las oportunidades están allí. También hay un puerto en el Atlántico que se debe hacer porque hay que seguir creciendo. Esto es como los aeropuertos. Si tú no tienes suficientes expansión claro, o puertas, no pueden venir los barcos. Sí está dentro de algunos yo creo que eso es un tema que hay que desarrollar. Panamá, para mi concepto, no debemos estar en 8 millones ni 9, debemos estar posiblemente en 16 o 20 millones de contenedores. Hay demanda para todo Claro eso. que hay demanda, pero la demanda se tiene que entender que el transbordo, Adela, es un costo, ¿okay? Pero Panamá no puede tener costos altos sino ser eficiente, que la carga se pueda mover rápidamente entre las terminales. Eso es lo que hace Singapur o lo que hace Dubái. Sí. Nosotros tenemos que ir a ese modelo. Otra cosa, don Alberto, para poder lograr este rol fundamental en materia logística y ser un país digno de inversiones, la AMP tiene que tomar otro rol. La AMP, desde que fue concebida, se pensó como para ser un país logístico potencial. Y lo que acabó siendo, de acuerdo a investigaciones realizadas, es un botín de negocios. Y eso no puede seguir pasando. El conflicto de interés y los intereses económicos no dejan surgir a esta autoridad. ¿Cómo vamos a trabajar este tema y cómo vamos a evitar eso? Mira, lo que has dicho es correcto, Adela, porque la AMP es llevar a Panamá a ser un país marítimo. Claro. ¿No? Panamá tiene la primera flota del mundo, la tenía, porque yo creo que ahora mismo está siendo competido pues, con Marshall Islands y con Liberia. Esa posición es una posición de liderazgo. Panamá no puede estar en listas ni negras, ni azules, ni grises, ni nada de eso. Panamá tiene que estar en listas blancas y ser el líder de exigir la más alta calidad en su flota. Porque si no, son siempre las banderas de conveniencia, como le dicen, son atacadas con diferentes intereses de otros países que quieren que las banderas se muevan hacia sus fronteras. En este mundo naviero, que es el mundo que se mueve, los barcos están navegando por todo el mundo, las banderas de conveniencia son importantes y lo han demostrado a través del tiempo. Panamá tiene liderazgo y tiene que mantenerlo. Eso se hace con una entidad, uno que entienda que tiene que servir
Dos, que los barcos que están allí sean barcos que cumplen con todas las normas, ser el país que establece y regula su propia flota, que está por delante de que no sea, si está criticada o si mañana le dicen que sus naves están haciendo A, B o C, vayan y actúen, no reaccionen, sino que sean proactivos. Panamá tiene que estar, de nuevo, el líder tiene que ser líder. Sí. ¿No? Y entonces en su momento Panamá limpió su flota. Decían, yo me acuerdo en los años finales de los 90, principios de los años 2000, donde decía que Panamá tenía, lo decían en el mundo naviero, que eran rust buckets, que aceptaban todo tipo de barcos. Sí, Entonces Panamá comenzó a limpiar los barcos. Es más, me acuerdo, Adela, que aquí aún en la autoridad del Canal de Panamá, ya cuando Panamá tomó control sobre la autoridad del Canal de Panamá, impusimos reglas que los barcos tenían que cumplir con todas las normas del IMO. Sí. Aquí hubieron barcos, ¿no?, que cuando se les hacían la inspección no tenían las normas, daban la vuelta y se iban y no pasaban. Mire, don Alberto, usted habla de eso y ahorita en 2 años hemos caído 20 escaños en el memorando de París. O sea, ¿eso cómo se puede entender? Eso se entiende porque ¿Cómo no se hizo lo que tenía que hacerse. Bueno, y ahora se va a hacer, esa es la pregunta. Es que hay que hacerlo. ¿Y cómo vamos a limpiar de intereses económicos la AMP? De que este grupo quiere dominar esta licencia, de que este grupo el otro y que no le des al otro. Bueno, yo entiendo que el interés del presidente es casualmente limpiar la AMP y poner a Panamá en el sitial que corresponde. Yo creo que, por ejemplo, el nombramiento, yo me siento muy bien con el nombramiento que acaba de hacer el presidente de quién va a dirigir la AMP. No, porque Luis Alberto Roquever es una persona muy correcta y es un profesional a carta cabal. Así que él era en su momento, él viene de Petroterminales de Panamá. Él, yo lo conozco desde que estaba trabajando pues, en Petroterminales cuando se estaba construyendo. Después estuvo encargado del área de mantenimiento y terminó siendo el director del oleoducto. Puerto muy importante, ¿no? O sea, es una persona muy bien entrenada, es un profesional, ya está retirado, ¿no? Pero conoce el mundo de petróleo, el mundo marítimo, porque acuérdate que Petroterminales tienes barcos y barcos grandes, ¿no?, de petróleo que recalan en los puertos tanto en el Atlántico como en el Pacífico en Panamá. Voy a hacer la pausa, don Alberto, y vamos a regresar con más temas interesantes hoy en Contexto. No se vayan. Gracias por continuar en sintonía. Don Alberto, hay cosas importantes dentro del tema del desarrollo logístico del país, como hemos estado conversando. Y para terminar con el tema de la libre competencia en la AMP, el señor Roquever puede hacer un intento grande, pero va a estar bombardeado por diferentes intereses. ¿El señor Roquever tiene el apoyo al 100% del presidente de la República? Pienso que sí. El presidente lo ha nombrado, ¿no?, y su intención es ordenar la AMP. ¿Y en qué forma ordenaría eso? Bueno, yo creo que primero las cosas nacen del líder, ¿no? Y el jefe de la AMP, que ha nombrado al señor Roquever, él tendrá su misión de hacer eso. Y la AMP requiere realmente de una reingeniería, para llamarlo de alguna manera, no solamente en el servicio, lo que hemos conversado sobre la industria marítima, sino también en todo lo que, la manera como está, digamos, la gobernanza de la AMP, que requiere de una revisión. Eso es realmente. Y yo creo que ese es un papel que él puede jugar perfectamente bien. Y poner gente competente en las diferentes directivas. Y eliminar la politización que ha hay sufrido de la AMP. Y un conflicto de intereses. Total. Otra cosa importante que vamos a tener que resolver en este gobierno es Río Indio y la cuenca, la nueva cuenca que se delimite del Canal de Panamá. ¿Usted es de la opinión de que el canal debe de construir la represa de Río Indio? Totalmente de acuerdo. Sí, no el gobierno. No, la autoridad del canal. Eso tiene que pasar entonces por la Asamblea para cambiar la cuenca. Correcto. La autoridad del Canal de Panamá, entiendo que ya ha surgido desde el año pasado. Sí. ¿No? Pero eso pues no quedó ahogado ahí. Quedó ahí pues metido. Es la delimitación de la nueva cuenca. Una vez que eso se hace, pasa a la Asamblea. La Asamblea entonces, el Ejecutivo lo lleva a la Asamblea y la Asamblea una vez que lo aprueba, entonces quedan los nuevos límites de la cuenca del canal. ¿Cuál puede ser la estrategia para poder tranquilizar a las poblaciones que se resisten a esta construcción en Río Indio? Mira, ese tema es un tema que el canal trabajó por mucho tiempo. Estuvo muy involucrada con las comunidades. Nosotros en su momento titulamos más de 12.000 títulos de propiedad para que las personas que habitan en la cuenca tuvieran y fueran dueños de sus terrenos.
además de darle pues el apoyo para generar beneficios para ellos. Por ejemplo, tú tienes varios casos donde hoy en día hay comunidades que están exportando hasta café. Sí, ¿no? se ve que antes no tenían. O sea, ese es el trabajo social, Adela, que hay que hacer. Porque tú tienes que tener la licencia social para hacer un proyecto de esta naturaleza. Y es un tema de Estado, es un tema que sabemos que es un tema que requiere pues, un apoyo del gobierno y requiere un apoyo de una institución como la ACP, con mucha credibilidad, trabajando con las comunidades, como lo ha hecho en la cuenca. Si el ejemplo lo puedes ver en la cuenca actual que tiene el canal. Claro, y ese trabajo que ha hecho la ACP, ¿ya ha logrado una licencia social como para poder llevar ese proyecto a la Asamblea? Sí, yo creo que a la Asamblea no debe haber ningún problema de llevarlo a la Asamblea, porque creo que eso es lo que el canal tiene que hacer, debe hacer. En su momento nosotros cuando tuvimos un niño, porque esa fue la decisión de llevar la cuenca hasta donde la llevamos, era porque tuvimos un niño más fuerte que este, en el año 97, 98, y nos llevó a decir dónde está el agua. Claro. Y cuando nos fuimos hasta Coclé del Norte, que esas 4 cuencas que hay ahí, tienen 4 veces más agua que la cuenca del Chagres. Hay muchas cosas de agua que ya usted ha explicado en este programa. Tal vez reiteraría un poquito al final del tiempo. Lo que quisiera saber ahora es la nueva demanda que ha impuesto SACIR, bueno, el Grupo Unidos por el Canal, en contra del Estado panameño por no proteger sus inversiones. ¿De qué trata y qué chance tenemos ahí de ganar otra vez? Bueno, mira, esas son 2 demandas. Una que ha puesto SACIR como compañía española y otra que ha puesto WeBuild, se llama, que es la italiana. Antes era pues Impergilio y Salini, etcétera, haciendo uso de los tratados de defensa de inversión de Panamá con España y de Panamá con Italia. No, como ellos han perdido todos el proceso que han interpuesto contra el canal hasta la fecha, la mayoría de todos los reclamos los han perdido. Entonces han ido por la vía ahora no de reclamar a la autoridad del Canal de Panamá, sino ahora a la República de Panamá en temas pues que dentro del Tratado de Protección de Inversión. Panamá se tendrá que defender de esa demanda, cosa que entiendo que se está haciendo, ¿no? Y obviamente pues teniendo de base que ya las demandas que ellos interpusieron de la construcción de la obra han sido denegadas, creo que Panamá tiene muy buena oportunidad de defenderse ante estas demandas que yo creo que son tendrán su derecho a hacerla, pero creo que no debieran. ¿Se sabe por qué monto es la demanda? No sé cuáles son los montos de la demanda. Lo que sí es que nos va a volver a costar abogados. Bueno, y a veces cuando pierden, entonces los tienen que pagar ellos. ¿Cuál es, para poder tener también un ambiente más amplio en materia logística, usted en su mirada ha pensado abrir también la exportación y exportación a otros bienes, a otro tipo de material? No sé, se me ocurre, antes teníamos el oleoducto, podríamos hacer algo mejor en materia petrolífera. ¿Se le ha ocurrido algo al respecto? Mira, yo sí creo que Panamá tiene muchas oportunidades. El oleoducto lo tiene, más Panamá en su momento, Petroterminales, casualmente hizo la inversión de revertir nosotros podemos mover petróleo del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Sí. Recuerda que originalmente era nada más de Pacífico al Atlántico. Tú tienes aquí, puedes tener gasoductos, ¿no? que creo que se pueden hacer. Tú tienes que buscar maneras, y yo creo que es una pregunta importante, Adela, porque el canal eventualmente va a llegar a capacidad. Sí. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Exacto. ¿No? Como país de paso, país importante en el comercio mundial, de cómo podemos servir las necesidades de la industria. En realidad esa era la pregunta bien formulada. Entonces, que usted me ha hecho el favor. Bueno, ahí lo que hay que hacer es una pregunta que hay que comenzar a estudiar, porque en los análisis que se hicieron en su momento, estábamos que para el año 2030, 31, 32 por allí, el canal llegaba a capacidad y creo que va a llegar antes de eso a capacidad. Sí. A menos que busquemos otras alternativas. Por eso te hablaba de puertos adicionales. Exacto. ¿No? Para que entonces los barcos recalen. Y cuando tú mueves carga, hay otras industrias que se conectan a esa ventaja que Panamá ofrece. Por eso. También otra cosa. ¿Usted ve
en el plan logístico la necesidad de invertir en el Tren Panamá, David? Mira, ese es un tema que nace, y tú sabes que eso nació después de la visita de Varela a China. Y entonces China pues prácticamente presentó este proyecto. No, yo no he visto los estudios de ese tren chino, no lo conozco. Pero si ese tipo de inversión, uno tiene que entender primero si de verdad vale la pena para el país, los beneficios que nos brindaría, si económicamente es rentable, si se paga, porque hay alternativas de transporte además del tren. Entonces tú tienes que hacer la comparación. Eso va a requerir un estudio muy profundo, ¿no? De verdad, si es que eso es la manera de hacer las cosas. Y eso fue prácticamente una promesa de campaña del señor José Raúl Molino, como un incentivo también de conectividad entre las provincias y generación de empleo. ¿Usted lo ve igual? Mira, yo veo que Panamá tiene que interconectarse. Nosotros tenemos una carretera panamericana, que es una carretera que ya está realmente, no quiero decir colapsada, pero sino que ha pasado a ser una carretera de otro tipo, sí, no es una congestionada. Tú tendrías que hacer una carretera, que fue una de las propuestas que se hicieron, una carretera que es lo que se llama en Europa o en Estados Unidos, de alta velocidad. Entonces, para poder interconectarnos con este centro logístico que tenemos aquí en Panamá, la alternativa, la otra, pues es un tren, ¿no? Hay que ver si efectivamente cómo son los costos de movimiento de carga, ¿no? Si eso hace sentido o no hace sentido, porque hay que mirarlo todo integralmente. Y por eso te digo que hay que verlo bien. Porque ciertamente Panamá necesita integrarse, que es lo mismo que te estaba diciendo, cómo tenemos que integrar los puertos en esta región. O sea, los puertos pareciera que tienes carreteras y tienes ferrocarriles, pero no están interconectados. Cuando tú pudieras, Adela, poder bajar una carga de un barco aquí en el Pacífico, por ejemplo, y en una hora esa carga, si la mueves en una carretera de alta velocidad o de velocidad, ponte a 80 kilómetros por hora, estarías en el puerto en el Atlántico. Que eso fue lo que se hizo prácticamente cuando nos quedamos un poco sin agua, ¿no? Y venían estos grandes barcos de calado. Entonces bajaban algunos contenedores y los pasaban. Sí, bueno, aquí eso es lo que siempre has estado haciendo. Lo que pasa es que cuando tú quieres entrar a competir, y de nuevo es el tema de competencia, tus costos tienen que ser mucho más eficientes. Pero cuando tienes que mover la carga varias veces, ¿no? Porque si la tienes que llevar, armar, mover, volver a desarmar, volver a moverte, todos esos costos van incidiendo. Claro. Y además tiempo, la otra parte importante es tiempo, porque, por ejemplo, hay carga que a veces se queda en el puerto porque no sale, ¿no? O porque si mañana la carga no la colocaste en el otro puerto, en el Atlántico, por ejemplo, y pierde el barco, esa carga se quedó en Panamá una semana. No, entonces el sistema tiene que ser sumamente eficiente. Y eso es lo que hay que mirar. Mire, esa es una idea interesantísima. Me gusta la forma de pensar, de poder poner orden en la AMP. Creo que eso podría dar mucho buen norte al país y mejorar mucho la situación de cómo nos miran los diferentes inversionistas para poder asentarse en el país. Don Alberto, yo nomás tengo que desearle suerte y que tenga mucha sabiduría para poder aconsejar al nuevo presidente en todos estos temas, porque sin duda Panamá es una potencia que ni siquiera aprovecha. Gracias, de verdad. A la orden. Alberto. Muchas gracias por estar en este espacio. Un placer estar aquí siempre. Bienvenido todo el tiempo. Y gracias a usted por la atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.